familia y amigos, animémonos que el Señor tiene el control en cualquier situación que estemos pasando. Si estamos tristes, alegrémonos y oremos a Dios. Si estamos preocupados, confiemos en Él. En el Salmo 31:24 dice: esfuércense, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor confían. Así que anímate, hermano, hermana, que Dios nos recuerda en sus versículos bíblicos muchas maneras de darnos ánimo para descansar en Él. Bienvenidos. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad.
es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenas noches, familia. Es un gusto poder saludarte nuevamente en esta nuestra reunión de miércoles. Es tiempo de que juntos aprendamos de la palabra de Dios. El día de hoy me uno a la serie titulada Un encuentro con Jesús. Las últimas semanas hemos aprendido de testimonios vividos y plasmados en las Escrituras, de hombres y mujeres que se encontraron con Jesús mismo y que fueron transformados no solo en su carácter, sino en su vida completa. Este ejemplo nos anima a nosotros a poder identificar algo. Tú y yo hoy estamos escribiendo una historia con Jesús. Nos hemos encontrado con Él. ¿Cómo la estamos escribiendo y cómo la estamos viviendo? He ahí la pregunta. Por eso aprender de las Escrituras. El día de hoy quiero tomar el ejemplo de Juan, uno de los discípulos, un hombre cercano. Jesús y Juan construyeron una relación cercana. Y es por eso que en este encuentro aprenderemos del llamado discípulo amado. Y quiero hablarte de Juan. No solamente es el autor de uno de los evangelios. Sí, el Nuevo Testamento tiene 4 evangelios según el canon. Y en estos 4 evangelios, 3 de ellos son llamados los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son peculiarmente parecidos en cronología, en escritura y en narración. Entre ellos probablemente se contaron las historias y escribieron y describen las historias muy parecidas. Pero hay un 4º evangelio, y este tiene como autor el apóstol, el discípulo amado Juan. ¿Por qué diferente? Bueno, pues es porque Juan, siendo un discípulo tan cercano a Jesús, plasma la historia mostrándonos justo eso, un Jesús cercano. Y particularmente este evangelio es muy conocido por todos nosotros los discípulos, pues en nuestra conversión todos fuimos invitados a leer este evangelio, el evangelio de Juan, para conocer a un Jesús cercano a nosotros. Para dar inicio a nuestra clase, iremos al evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 35 al 39. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos, refiriéndose a Juan el Bautista. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: «Aquí tienen el Cordero de Dios». Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó: «¿Qué buscan?» «Rabí, ¿dónde te hospedas?» Rabí significa maestro. Esta es una connotación del autor, de Juan. «Vengan a ver», les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Todos hemos escuchado esta historia, el peculiar llamado de Pedro, en ese tiempo llamado Simón,
Y lo sabemos porque versículos después de lo que acabamos de leer está uno de los dos hombres que era discípulos de Juan el Bautista era Andrés, hermano menor de Simón Pedro. Pero ¿quién era el otro hombre? Juan, como autor, en la tradición no se refería a sí mismo en primera persona al decir yo estaba con Andrés, pero muy probablemente ese segundo hombre, discípulo de Juan el Bautista, quien se encontró con Jesús, era él mismo. La tradición nos marca que no se refieren a sí mismos como yo estaba ahí, pero probablemente se describe como yo era el otro hombre. Y lo podemos describir con uno de los evangelios sinópticos. Pues, recuerda esto, hay historias muy parecidas que se narraban entre ellos y que nos describen los mismos acontecimientos, pero desde otra perspectiva. Bueno, para conocer a Juan, tenemos que salir del evangelio de Juan y escuchar lo que otros autores escribieron de él mismo. Mira, vamos al Evangelio de Marcos. Juan Marcos, un discípulo de Simón Pedro. Él no fue discípulo o apóstol de Jesús. De hecho, como discípulo de Pedro, escuchó siempre las historias y las narraciones de Pedro, no a primera voz. Él nos describe este mismo encuentro, el llamado de los discípulos, los primeros discípulos, de otra forma. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al momento, dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Jacobo, es decir, Santiago, y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Él enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. El llamado de los primeros discípulos según la perspectiva de otro autor. Nos narran que en este llamado se encuentran 4 hombres, quienes reciben la invitación, vengan, yo los haré pescadores de hombres. Pues nuestro autor, el autor de este encuentro, de esta historia, Juan, también recibió este llamado. Algo que hemos aprendido, según lo que acabamos de leer, es que su hermano mayor era Jacobo, quien tú y yo conocemos como Santiago. Pero también aprendemos de un hombre llamado Zebedeo, padre de estos dos, de Juan y de Santiago. Podemos saber hoy, según las Escrituras, que Zebedeo tenía su propia barca y que incluso probablemente era un hombre de influencia en la pesca, pues tenía el capital para poder pagar jornaleros. Cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés, su hermano, y hace la misma invitación a Santiago y a su hermano Juan, probablemente en esa invitación de dejaron solo a su padre en la barca, fue porque él ya tenía trabajadores quienes lo apoyaran en el trabajo o en la labor de la pesca. Es decir, que Juan, podemos aprender según las Escrituras, fue uno de los primeros llamados por Jesús, con una invitación con propósito. Ven a mí, síganme, yo los haré pescadores, pero ahora de hombres. Le dio un gran sentido a su vida. Y es justo de este Juan, este joven de quien hoy aprendemos, de profesión pescador. Recibió este llamado y se convirtió en uno de los discípulos del gran Maestro Jesucristo y también, posteriormente, en uno de los apóstoles, cercano al Maestro. De aquí podemos aprender que nuestro personaje, Juan, de quien estamos estudiando esta noche, era un hombre cercano a Jesús. Y de hecho las Escrituras nos narran a Juan, a Santiago y a Pedro como los hombres de privilegio, los que siempre acompañaron al Maestro. Esto es algo muy interesante. Acompáñame, pues el punto número 1 de esta clase es una relación cercana, es una relación íntima. Hoy tú y yo en la iglesia tenemos la gran bendición de construir relaciones de discipulado. Es algo que personalmente desde que me hice un discípulo siempre me admiró. Siempre me impresionó las relaciones profundas que podríamos construir. Esa amistad de tener a alguien atrás de ti, a tu lado, guiándote, reprendiéndote y corrigiéndote. Para preparar esta clase hice un ejercicio, un tiempo de oración donde me di cuenta que si de algo he de estar agradecido en este tiempo, y más en este tiempo, es de los hombres que Dios ha puesto en mi vida. En estos últimos ya casi 13 años, 12 hombres han sido mis discipuladores y cada uno los llevo con alta estima. No todos de un inicio fueron mis mejores amigos.
No todos de un inicio fueron hombres en los cuales yo confiaba. Pero si hoy pienso, Dios me ha permitido ser quien soy, es mucho porque ha utilizado relaciones cercanas, relaciones íntimas, relaciones donde compartimos en las buenas y en las malas. Y tú y yo tenemos esa gran bendición, no caminar solo en este cristianismo. Vamos a las Escrituras y justo entrar a los ejemplos que te comento. Pues como bien te mencioné, Jesús tuvo en particular entre los 12 un grupo de tres hombres de confianza: Juan, Santiago y Pedro. Vamos por favor a los evangelios sinópticos. Es Marcos 5 del 36 al 39, dice así: sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y nuestro personaje Juan, el hermano de Jacobo. Esta historia nos narra la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Jesús, entre todos sus discípulos, eligió a ellos 3 para que fueran testigos de la resurrección, del poder sobre la muerte. Sí, nuestro maestro les dio este entrenamiento, solo a estos 3 hombres de confianza, una relación cercana. Y no es el único ejemplo, vamos a otro evangelio, Lucas 9, 28 al 30. Dice así: unos 8 días después de decir esto, Jesús acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante, y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. La transfiguración de Jesús. Un acto maravilloso, extraordinario. Jesús, orando, se encuentra hablando con Moisés y con Elías. Y habían 3 testigos ahí: Pedro, Santiago y nuestro personaje Juan. Nuestro maestro tenía un propósito en estas relaciones. Él los llevaba a ser testigos de la gloria, del poder del Maestro, del Hijo del Hombre, de Jesucristo mismo. Esto es algo extraordinario. Y vamos a un tercer ejemplo, ahora en otro evangelio, el evangelio de Mateo 26 del 36 al 37. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, nuestros personajes, uno de ellos Juan, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Tanta era la confianza y la cercanía con estos 3, que se los llevó en el momento difícil, el momento antes de la prueba, de ser entregado a orar al Getsemaní. Sí, eran tan cercanos a él que el maestro mismo compartía también la aflicción. Te decía hace rato que estos encuentros nos muestran muchas cosas prácticas en nuestra vida. Hoy es un muy buen momento para preguntarnos: ¿cómo estoy cuidando y construyendo mis relaciones cercanas? Sé que la pandemia nos tiene distanciados, que es difícil poder vernos y tener el contacto, pero por lo construido por Dios no se destruye por el hombre. Somos muy bendecidos al ser acompañados en esta vida del cristianismo, al tener hombres y mujeres que nos aman, hombres y mujeres que oran por nosotros, hombres y mujeres que piden a Dios por nuestra vida y que con un deseo genuino nos pueden acompañar en nuestras pruebas. Jesús y Juan eran tan cercanos que el maestro compartió la resurrección de una mujer, de una niña, la transfiguración, un momento muy especial y un momento difícil. Esas son las relaciones cercanas, las relaciones íntimas, donde no hay prejuicios, donde no hay estampas, donde no hay máscaras. Y tú y yo, a través de las Escrituras, podemos aprender a construir relaciones así, incluso a cuestionarnos cómo hoy estamos valorando nuestro discipulado. ¿Dejamos que se metan en nuestra vida en lo que queremos que se metan o somos transparentes? ¿Dejamos que compartan las buenas cosas, los triunfos o también los tiempos difíciles cuando me siento mal, cuando estoy negando, cuando no me siento lleno de fe? Eso es construir relaciones cercanas. Y sin duda Jesús y Juan, que es el personaje de estudio hoy, lo tenían. Ellos construyeron una relación así. No es todo. Punto número 2. Una relación cercana también es una relación que transforma. Es una amistad profunda. En unos cuantos días, el próximo domingo, estamos en 14 de febrero. Pero ahora el primer 14 de febrero, y espero que el último, en pandemia. Ya no nos dejamos llevar por la mercadotecnia. No solo celebramos el amor, sino también la amistad.
Ya no hay detalles físicos, no podemos dar un chocolate, una rosa, porque no nos vemos. ¿Cómo vas a celebrar la amistad? Y no por una fecha. Personalmente no me gusta celebrar una fecha, un 14 de febrero, sino la gran bendición de poder tener amigos verdaderos, de poder tener el amor de Dios, de sentirme amado y poder corresponder con ese mismo amor que viene de Dios. Una relación cercana sin duda también nos transforma. Siendo tan indiferentes, tan orgullosos, tan duros en el mundo, podemos ser personas que sentimos amor. Yo aprendí a través del discipulado que los discípulos no queremos. Los discípulos amamos porque Dios nos amó. Oye, pero ni lo conozco. Pues qué bueno, porque el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Enseñanzas que hemos tomado muchísimas ocasiones como discípulos. Pues mira, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar, es decir, los llamó para darles un propósito. Dice, estos son los 12 que nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, nuestro personaje, hijos de Zebedeo, a quien llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, y continúa la lista de los 12. Me paro aquí porque en esa relación que transforma hay algo peculiar en nuestro personaje Juan. No solamente es el discípulo amado, el discípulo del amor, quienes hoy le tenemos con esa etiqueta, sino también es uno de los 2 hijos del trueno. Y no es un sobrenombre o un apodo, ¡wow!, el hijo del trueno. Se refería mucho a su personalidad. Estos mismos 2 fueron los que le dijeron al maestro: ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que los destruyamos? O que Dios los destruya, mejor dicho. El temperamento, el carácter y la personalidad de estos 2 era fuerte, era rígida. No eran los más nobles, no eran los más amorosos. Pues mira, una relación, por más chispas que tuviera en la diferencia de Jesús y estos 2, en particular Juan, hubo la profundidad, la intimidad y el amor que transforma en ellos. Yo sí creo, como bien te decía, que muchos de nosotros no podríamos lograrlo estando solos. Esa mentalidad es muy de afuera. Pero con Dios aprendemos que nos necesitamos y que hoy tenemos la gran bendición, hermano, aunque no lo creas. Aquella persona que hoy te cuida, que te discipula, que te aconseja, es alguien que Dios ha puesto. ¿Por qué no lo valoramos? ¿Por qué no valorar esa gran bendición? No te pelees, no esperes, ¿por qué a mí no me discipula tal? ¿Por qué a tal sí lo discipula? No te pelees contigo mismo. Por algo Dios te puso justo a esa persona. Tal vez para ser amado, o tal vez para aprender a amar. Y tal vez para muchas otras cosas más. Lo que sé es que Dios no se equivoca en su iglesia, que la cuida y que por algo permite que construyamos relaciones así, a pesar de nuestro horrible carácter y nuestro horrible temperamento. Podemos aprender de esta relación muchísimas cosas. Y de hecho hay algo más particular. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Una historia también muy conocida. Los 2 hermanos, los hijos del trueno, los hijos del tal hombre llamado Zebedeo, el pescador. Le pidieron al maestro: concédenos que nos sentamos a la derecha o a tu izquierda. Hay un evangelio sinóptico, el evangelio de Mateo. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se sienten a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ya sea que con la mamá o sin la mamá, estos 2, incluido Juan, eran tan cercanos al maestro que pedían algo. Permítenos que cuando tú gobiernes en tu reino, estemos sentados a tu derecha, a tu izquierda. Sé que tiene muchas enseñanzas y tú y yo la conocemos, pero honestamente, y algo que siempre me he preguntado en esta historia es, si yo tuviera la oportunidad de estar ahí, ¿no le habría pedido lo mismo? Al final estos hombres eran tan cercanos que su deseo era, cuando estés reinando, queremos estar a tu lado. Queremos sentarnos a la derecha o a la izquierda en los lugares de honor. Hermano, tú
tú y yo, tal vez teniendo la misma oportunidad, lo hubiéramos pedido. Sé que los discípulos se enojaron con ellos por esa petición, tal petición y atrevimiento, pero nos muestra algo, y era la cercanía y la confianza, ya sea con la mamá incluida, que algo que sabemos es que esta mujer era una discípula de Jesús, era una seguidora, y que no solo ella, sino que los hijos eran 2 de los apóstoles fieles al Maestro, tan cercanos que no solo compartieron muchas cosas que ya vimos, sino que tenían plena cercanía, relación tan estrecha como para pedirles esto. Esto nos ayuda a comprender muchísimo más la Escritura. Hermano, hoy tú y yo tenemos la oportunidad de construir relaciones así de estrechas, transparentes, sin tapujos, sin prejuicios. Tal vez, hermano, no te sientes tan acompañado. No te pido que hagas la llamada de urgencia. Eso no es el discipulado. Eso no es una amistad profunda. Cuando ya estoy ahorcado, pido ayuda. Ayúdame. No. Hoy tenemos la gran bendición de permanecer en un cuerpo, donde ya sea uno u otro, Dios puede utilizar a cualquiera para darme palabras de ánimo, para acercarme más a Dios, para incluso tener ese deseo. Yo quiero caminar contigo. Cuando reines, yo quiero estar a tu lado. Esto es maravilloso y también lo aprendemos a través de las Escrituras. Hermano, quiero dejarte para ir cerrando esta clase con el punto número 3. Una relación cercana también es una relación con propósito. Hemos llamado a esta clase la historia de Juan, el discípulo amado. Pero ¿por qué es el discípulo amado? Asimismo, en su evangelio escrito por él, mostrándonos al Maestro como personaje principal, en una sola ocasión se refiere a él con un seudónimo, no con su nombre. Dice así en Juan 13:23. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. El discípulo a quien Jesús amaba. No se refiere a que los demás no amaba, tampoco a que sea su consentido, pero sí a alguien que había construido una relación íntima, profunda, una relación que había transformado el corazón de un joven llamado Juan. En el contexto se encontraban en la última cena. Jesús estaba anunciando que alguien lo traicionaría. Y dice que en el lugar de honor, en la derecha, se encontraba Juan, el apóstol cercano. No el sucesor Pedro, sino Juan, el discípulo a quien el Maestro amaba. Y continúa esta historia diciendo, Simón Pedro, nuestro otro personaje, les hizo señas a ese discípulo, es decir, a Juan, y le dijo, pregúntale a quién se refiere el Señor. ¿Quién es? Preguntó reclinándose sobre Jesús. Estamos viendo que ante el anuncio del Maestro diciendo que alguien lo traicionaría, Pedro no le hizo la pregunta directa a Jesús, sino al conocer la confianza que tenían entre ellos dos, Simón le dijo a Juan, oye Juan, ¿por qué no le preguntas a quién se refiere? Dice la Escritura que Juan, inclinándose o reclinándose a él, acercándose, le preguntó, ¿a quién te refieres? ¿Quién es? Nos muestra el autor mismo de este evangelio la trascendencia y la cercanía entre ellos dos. Tanta confianza, intimidad y profundidad había que podían cuestionar esto, que podían tocar esos temas, que había completa transparencia. Ese es un gran ejemplo para ti y para mí. No dependamos de la cercanía y de vernos, sino de lo que podemos construir con Dios. El saber que tal vez no nos vemos y alguien no está a mi lado visiblemente, pero realmente estamos más juntos que nunca si oramos el uno por el otro. En el discipulado aprendí eso. Puedes estar orando tanto por ti que puedes perderte. Y no estoy diciendo, nunca me dijeron que no orara por mí. Pero ¿qué te parece este desafío? Date la oportunidad de orar por los demás y confiar plenamente que alguien ora por ti. Hermano, eso me funcionó en el pasado y creo que hoy me sigue funcionando. Confiar plenamente que mis amigos, que mis hermanos oran por mí, que yo puedo compartir mis necesidades y que ellos le piden a Dios por mí. Y que yo puedo corresponder en esas relaciones verdaderas de esta manera, orando por ellos. Esa es la invitación esta noche, hermanos. Y vamos a terminar ahora con un gran cierre. Nuestro discípulo amado también fue el autor de 3 de las cartas en el Nuevo Testamento, la primera, segunda y tercera de Juan. En estas cartas, una de las palabras que repite es amor, 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 amor
con verdad, amor con hechos, no con palabras. Ese es el resultado de la cercanía con Dios, el amor. Tanto estas cartas hablan del amor que hoy podemos cerrar este testimonio con unas palabras que dio en la primera carta de Juan, capítulo 5, donde no necesariamente habla del amor, sino fíjate esto. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y estas palabras trascienden cuando ves al autor viviéndolo en sí mismo. Si encontró un propósito en su vida, era ese encuentro con el Maestro, ese encuentro con Jesús. El discípulo llamado discípulo cercano, discípulo amado, fue aquel que, a diferencia de todos los demás apóstoles, no murió siendo mártir, murió de anciano, y que incluso las Escrituras nos revelan que fue el personaje, el hombre escogido para recibir las revelaciones, el autor del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Pues el discípulo amado, en ese encuentro con Jesús, nos da un gran ejemplo: construir relaciones cercanas, con propósito, que transforman y que también traen cambios en nuestra vida con la intimidad y la profundidad en las cuales las construyamos. Hermano, deseo que esto te anime. Deseo que este testimonio vivo que nos deja Juan en las Escrituras pueda animarte a ti a decidir. Construye relaciones que sean esas raíces que nos sostengan. La gran herramienta del discipulado va más allá de una herramienta. Es un gran regalo que nos ayuda a mantenernos de pie en todo tiempo, en esta buena batalla del cristianismo. Hermano, que a Dios sea la gloria. Te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho. Muy buena noche. Gracias. Hola, buenas noches. Soy Giovanni del Ministerio de Universitarios y hoy tengo la gran oportunidad de traerte el mensaje de la ofrenda semanal y quiero compartirte una escritura que está en 2 de Corintios, capítulos 9, versículos del 6 al 8, y dice: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Y pues prácticamente muchos conocemos esta escritura, y es prácticamente Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Y estaba pasando Corinto por una situación muy difícil en la cual estaba diciendo su corazón si dar o no dar. Y Pablo habla sus corazones diciendo y refiriéndose de que lo mucho o poco que vayan a dar, lo den de mucho corazón, que lo den dando gracias a Dios que tienen esa oportunidad de dar, esa dicha de poder compartir lo mucho que Dios te ha dado. Y a veces también en nuestro corazón, en lo personal, lo mucho que se me ha dado, a veces he tenido esa oportunidad difícil incluso de decir: Dios, a veces no tengo ni para el camión, pero quiero darte esto poco, o quiero darte esta fracción de lo mucho que me has dado. Y espero un día poder regresar todo eso que Dios me ha dado, no solo ofrendando, sino de muchas maneras. Y pues hoy sabemos que la economía está difícil, que la economía está pasando por una crisis muy grande, que por varias razones ya sabemos todos cuál es. La pandemia ha sido y azotado nuestra forma de vivir. Y pues en lo mucho, en lo poco que tenemos, poder darlo de corazón, creo que es una decisión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y en lo que vayamos a ofrendar, que lo podamos dar de corazón. Y acompañame una pequeña oración. Padre, quédate en control de la economía de mis hermanos y hermanas, Padre. Sabemos que es una situación difícil, una situación muy adversa. Y Padre, pues quédate en control de nuestras fuentes de ingreso, Padre, de nuestros bolsillos, Señor, de lo mucho que nos has dado, Señor. Y Padre amado, te pido que te quedes en control de cada uno de los ingresos, Padre, de los trabajos, Padre, de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Te lo pido y te lo oro en el nombre de Jesús. Amén.